Vamos a iniciar con esta ponencia. Solo quiero compartir a continuación la agenda que hemos preparado. Bueno, estimados presentes, esta es la agenda que hemos preparado junto con el área de asesoría tributaria de la firma HLB Ecuador. Esta noche vamos a revisar 4 puntos esenciales. Número 1, el impuesto a la renta a las personas naturales. 2, el crédito tributario, gastos personales. Tercero, las cargas familiares. Y 4, vamos a revisar y presentar un reporte de beneficiarios finales y composición societaria. Me voy a permitir presentar a nuestro especialista. Bueno, Daniel Salazar es socio de asesoría tributaria de la firma HLB Ecuador. Daniel cuenta con una amplia experiencia en planificación, consultoría tributaria y en revisiones de cumplimiento en obligaciones tributarias del sector financiero, industrial, comercial y de servicios. Actualmente es el socio del Departamento de Tax, Asesoría Tributaria de HLB Ecuador. Daniel ha impartido seminarios tributarios en nuestro país, Ecuador, y es profesor invitado de la Universidad Andina Simón Bolívar y del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAE. Además de socio de la firma HLB Ecuador, como les comentaba, desde el 2020, quien lidera el departamento de tax dentro de la firma. Les comentamos que esta transmisión tenemos también a través de las plataformas digitales. Si ustedes se unen a través de Facebook, pueden también escucharnos y ver esta ponencia especial a través de esta plataforma. Voy a permitirme dar la palabra a Daniel Salazar en este momento para que pueda compartir de inmediato la ponencia. Gracias a todos y bienvenidos. Excelente noche y te escuchamos atentos, Dan. Listo, ¿cómo están? Muy buenas noches con todos. Bueno, siempre es grato para nosotros de HLB Ecuador poder presentar este tipo de seminarios, ¿no? De cursos que siempre buscamos el que mantenerles actualizados a todas las personas que nos siguen, a todos nuestros clientes. Y vamos a topar un tema bastante importante, bastante interesante, que es el tema de renta a personas naturales. Justo estamos en este tema de la proyección de gastos, próximos a presentar la declaración de impuesto a la renta de personas naturales, y creemos que es un tema que debemos tener presente, sobre todo para la liquidación de impuestos que podamos realizar. Y como siempre digo en este tema, y hasta para que no me retengan las empresas, ¿no? Porque por lo general nos olvidamos de presentar algún tipo de proyección o no sabemos cómo presentar y recaen en temas de retenciones que posteriormente me toca hacer otros trámites administrativos que deba seguir. También creí oportuno, si bien es cierto, ya estamos presentando el reporte de beneficiarios finales, topar ciertos puntos generales, sobre todo para clarificar, porque el hecho de que se haya cargado no quiere decir que yo pueda hacer una corrección en este lapso hasta la declaración de impuesto a la renta, ¿no? Sobre todo para evitarme posibles castigos por parte del Servicio de Rentas Internas, que los vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, partamos de un tema principal. Vamos a hacer el análisis del tema de impuesto a la renta de personas naturales. ¿Quién compone este grupo de personas? Básicamente son las personas naturales, hablemos de las personas físicas, no un ente legal o societario. Las personas físicas que debemos presentar nuestra declaración. Hay dos formas que podemos presentar esta declaración. Más que dos formas de presentar, hay dos grupos grandes, ¿no? De personas que declaran el impuesto a la renta. El uno son las personas que están bajo relación de dependencia y lo otro son personas naturales que tienen una actividad económica. ¿Qué quiero decir con esto? Que facturan, que no están bajo una relación laboral. Entonces yo puedo tener los dos escenarios para mi liquidación de impuesto a la renta. Un tema importante aquí a clarificar, que vamos a ver un poco la parte teórica y posteriormente una parte ejemplificativa, ¿no? De un archivo en Excel que les vamos a compartir como parte del material. Entonces, partiendo de un tema, cuando yo trabajo bajo relación de dependencia, ¿qué quiere decir esto? Que yo presto mis servicios a una empresa, tengo un contrato
un contrato laboral y como sustento de mi declaración de impuesto a la renta me entregan mi formulario 107. ¿Cuál es este formulario? Es básicamente la declaración de impuesto a la renta que me da siendo la empresa, ¿en base a qué? A los ingresos que yo obtuve y adicionalmente a la proyección de gastos personales que yo presenté. Pero esto no quiere decir que esa sea mi declaración de impuesto a la renta definitiva. Esto tengan mucho cuidado, ¿no? Porque a veces como empleados bajo relación de dependencia presentamos eso y digo, ya tengo mi 107 y no hago nada más. La norma me establece que si yo tengo diferencias entre la proyección de gastos personales y mi anexo de gastos personales, debo presentar la declaración de impuesto a la renta a través de el formulario respectivo, que antes se lo conocía formulario 102, ahora le pusimos un nombre más original, ¿no? Declaración de impuesto a la renta. Entonces tenemos que tener presente este punto. No por el hecho de estar bajo relación de dependencia me exime de presentar un formulario de declaración de impuesto a la renta. Caigo en esta causal de tener diferencias entre la proyección y el anexo, tengo la obligación de presentar mi 102. ¿Cuándo? En el mes de marzo. En el mes de marzo del ejercicio fiscal que corresponda declarar al siguiente año. Es decir, ahorita vamos a presentar en marzo del año 2025 mis ingresos que yo obtuve en el ejercicio económico 2024. Y eso es estar bajo relación de dependencia, tener un contrato laboral con mi empleador. ¿Y qué se refiere a las empresas, perdón, a las personas naturales que generan actividad económica? Básicamente son las personas naturales que facturan, que tienen aperturado un RUC y como tener aperturado un RUC me genera muchas obligaciones tributarias. Una de estas es presentar mi declaración de impuesto a la renta. Esto hablamos del régimen general, no vamos a hablar del régimen general porque hay ciertas personas que facturan y están bajo el régimen RIMPE que liquidan el impuesto a la renta de otra manera, pero esto hablando bajo el régimen general. Ahora bien, ¿cómo se hace la liquidación de impuesto a la renta? Como les indiqué, ya vamos a ver un ejemplo más claro y se les va a hacer un poquito más sencillo, pero tengamos presente esto. Impuesto a la renta, ¿qué es un impuesto a las ganancias? Entonces, para determinar mi base imponible sobre la cual yo puedo calcular mi impuesto a la renta, básicamente parto de mis ingresos, ¿sí? Y me puedo descontar dos rubros si yo estoy bajo relación de dependencia. Únicamente estos dos rubros. El aporte personal, es decir, lo que mi empleador me descuenta de IES, y el tema de deducciones especiales. ¿A qué me refiero? Hay incentivos tributarios, por ejemplo, los adultos mayores se pueden descontar una fracción básica desgravada. Claro ejemplo. Las personas con discapacidad tienen un beneficio, también un descuento de hasta el 150% correspondiente a la fracción básica desgravada, dependiendo del grado de discapacidad. Entonces, tengo otro beneficio. Eh, y hay ciertos incentivos tributarios que me establece la normativa, pero esos principalmente. Entonces, yo me puedo descontar estas ayudas que, digamos así, me da el Estado a través de la ley pertinente, que en este caso es la ley del régimen tributario interno. Y llego a mi base imponible. Es los únicos dos rubros que se pueden descontar las personas bajo relación de dependencia. ¿Qué tema Siempre, y siempre tenemos la tú, inquietud, tú- ¿no? tú tienes que Siempre estar donde... tenemos la inquietud en la que se establece o me saben decir, oye, Daniel, ¿me puedo descontar las facturas de X y Z que no corresponden o me puedo descontar los gastos personales de aquí directamente al ingreso? No. Antes sí me podía descontar los gastos personales directamente al ingreso. Ahora no. Ya se cambió la figura hace un par de años. Ahora eso me da derecho a crédito tributario que lo vamos a analizar más adelante. Relación de dependencia solo pueden descontar aportes personales y deducciones especiales que se establecieron en la ley. Y si yo genero una actividad económica, es decir, facturo, adicional al aporte personal, de ser el caso que está afiliado al IES, me puedo descontar deducciones especiales, en el caso de adultos mayores o personas con discapacidad, y los gastos relacionados a mi actividad económica. ¿Qué quiero decir con esto? Por mi actividad económica me compro un carro. Perfecto, si me sirve para generar mi actividad, para movilizarme a los clientes y demás, yo me puedo tomar este gasto de depreciación. Otro ejemplo, me compré una computadora, me puedo yo tomar este gasto. Daniel, ¿debo activar estos bienes? Depende. Si soy obligado o no obligado a llevar contabilidad, ¿no? Ahí se va midiendo
se va midiendo ese tema. Las personas que generan ventas de inmuebles, perdón, arrendamiento de inmuebles, esas se pueden descontar hasta el 5% del valor que consta en el catastro del municipio, en el impuesto predial, se pueden descontar el valor del inmueble, hasta el 5%. Entonces, hay un sinnúmero de gastos que yo sí puedo descontarme cuando genero una actividad económica. Una vez que descuento ingresos menos gastos y menos deducciones, yo llego a la base imponible. Y la base imponible no es más que la utilidad básicamente que yo generé como persona natural. Si yo genero esta base imponible y a la cual aplico la tarifa de impuesto a la renta. Aquí vemos la tarifa de impuesto a la renta que estuvo vigente hasta el año 2024 y que nos va a servir para la declaración de marzo del año 2025. Y la tarifa de impuesto a la renta, perdón, le vamos a cambiar el año del año 2025, que nos va a servir ¿para qué? Para presentar mi proyección de gastos personales. Entonces, a la base imponible que determinamos, yo me puedo, yo debo aplicar la tarifa de impuesto a la renta. Determino mi impuesto a la renta y de eso yo me puedo descontar los créditos tributarios. En el caso de relación de dependencia, las retenciones que me hicieron mi empleado, y el sustento va a ser el formulario 107. Y en el caso de las personas que generan actividad económica, las retenciones que les hacen sus clientes, ¿no? Y tienen como sustento el comprobante de retención. Sí, las preguntas les vamos a ir absolviendo y desarrollando conforme vayamos desarrollando no la charla. Todas van a ser respondidas en su momento. ¿Qué me ayuda o qué me genera este tema? Y aquí se crea la figura de crédito tributario por gastos personales. Como les dije, antes yo me descontaba directamente del ingreso los gastos personales. Ahora no, ahora me da una figura denominada crédito tributario de gastos personales. Y vamos a analizar respecto a este tema, ¿sí? Primero entendamos lo que es un gasto personal. Sí, primero entendamos lo que corresponde a un gasto personal. ¿Qué son gastos personales? Los conceptos se han ido ampliando, pero básicamente, o la esencia son los mismos, ¿no? Yo tengo derecho a considerar como gastos personales y sobre la cual voy a hacer el cálculo de crédito tributario a los gastos que incurra como persona natural en vivienda, salud, alimentación, vestimenta y educación. Esos eran los que teníamos antes, ¿no? Ahora incluyeron también el tema de turismo y los otros fueron aperturando un poco más. De manera general, tengamos presente, ¿qué son los gastos personales de vivienda? Son los arriendos de alícuotas que se pagan, los intereses que yo pago correspondiente a la adquisición de una vivienda mediante un crédito hipotecario, ¿sí? Yo tengo estos intereses que debo pagar. El impuesto predial, los servicios básicos, agua, luz, teléfono, corresponden a los gastos de vivienda. Y un tema que se incorporó también los gastos en el eventual caso que tenga de la empleada doméstica, ¿no? También me ayuda a deducirme y a beneficiarme este valor como gasto personal de vivienda. Dani, ¿Qué perdón que te corresponde? interrumpa. Tenemos una consulta de Patricio Tipán. Nos comenta, la depreciación de propiedad, planta y equipo se puede descontar del impuesto a la renta de una persona natural que no está obligada a llevar contabilidad. Muchas gracias. Ya, perfecto, perfecto, Den. Sí, efectivamente, la norma no me dice, o sea, la norma no me puede decir textualmente esto sí, esto no. Me habla de manera general la norma, ¿no? Básicamente yo puedo decirme todos los gastos que me ayudan a generar renta. Y si como parte de mi actividad económica yo soy una persona natural no obligada a llevar contabilidad, y ejemplo, no tengo una maquinaria, estoy en todo mi derecho de tomarme ese gasto correspondiente como disminución de mis ingresos. Aquí el tema o la duda que puede surgir es, Daniel, ¿debo activar y depreciarle o qué debo hacer? Es el análisis que se debe realizar. Activar no, porque en general no estoy obligado a llevar contabilidad. ¿Qué siempre recomiendo yo? Es llevar un control extracontable como una especie de activación, pero
pero un extra contable en el cual yo determine, miren, gasté en esta maquinaria $100,000 y me está ayudando a generar ingresos. Como la norma me establece que es a 10 años, voy llevando el control y cargando cada año el 10% que corresponde al gasto de depreciación. Pero está en Dani, todo su derecho, ¿no? Porque todo gasto ayuda a generar ingreso grabado, es deducible. gracias, Dani. Giovanna Bisuete también nos consulta. Estabas hablando referente al ejemplo de la empleada doméstica. ¿A partir de qué año se puede descontar el ejemplo que mencionabas sobre la empleada doméstica? Y luego seguimos con otra consulta que te lo voy a leer en unos segundos de Paola Lema. Claro que sí. ¿A partir de qué año, a partir de este ejercicio económico, se puede descontar los gastos de la empleada doméstica? Recordemos que hay que cumplir con los requisitos, ¿no? No por el hecho de que yo pague una empleada doméstica un valor ya me puedo deducir. Debo tener un contrato regularizado, subido al IES, ¿no? Hay el código pertinente para los empleados o para la empleada doméstica. Entonces yo me puedo tomar este tema siempre y cuando cumpla los temas laborales y de seguridad social con la persona, ¿no? De Para acuerdo. tener presente ese tema. Dani, la siguiente consulta, Paola Lema nos menciona, si soy una persona bajo relación de dependencia, pero si hago uso del beneficio de la rebaja por gastos personales, ¿debo tener un usuario en el servicio de rentas internas para declarar el anexo de gastos personales y el formulario de impuesto a la renta? Ya, perfecto. Sí, sí debemos tener, bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Siempre sí, debemos tener el usuario del servicio de rentas de internet. Más no les digo vayan y abran RUG, ¿no? Porque el ir y abrir RUG me va a generar muchísimas obligaciones más. Lo único que deben es acercarse al SRI y decir, oye, ¿sabes que soy un empleado bajo relación de dependencia y debo presentar mi anexo de gastos personal? O debo subir mis cargas, que ya vamos a ver más adelante. Debo ir y solicitar al SRI que me aperture un usuario y un tema. ¿Sí? Y una clave. Bueno, el tema correspondiente a, hay dos preguntas que nos hacen mención que si me puedo descontar facturas del exterior. No, lastimosamente la circular me establece que no me puedo descontar facturas, facturas del exterior como gastos personales. No debería haber la diferenciación porque en esencia estoy incurriendo en un gasto. Justo pusieron un caso bastante puntual que de un médico del exterior. A veces no hay especialistas de aquí, me toca ir a atender afuera. Lastimosamente en la circular del SRI que detalla los gastos personales que me puedo deducir, ahí señala que las facturas deben ser locales las que sustenten estos gastos, ¿no? Entonces ahí hay una limitante bastante grande que en esencia podría defender, pero siempre va a haber existir un riesgo por parte de la administración tributaria que no me considere, ¿sí? Y bueno, y recayendo con eso y alguna de las preguntas que hicieron, me establece que cuáles son los gastos personales correspondientes a la salud. De manera general, ¿no? De manera general corresponden a médicos y profesionales de la salud de manera general, ¿no? ¿Por qué disgrega a profesionales de la salud? Porque pueden existir mal, ¿no? Temas de, no sé, de quiroprácticos o alguna cosa que no necesariamente sean un doctor, pero están atados a los temas de salud. Yo me puedo descontar estos como gastos personales. Hospitales, laboratorios, clínicas, medicamentos, los lentes, a veces, muchas veces no consideramos, ¿no? Los lentes yo me puedo descontar como gastos de gastos personales y también el deducible correspondiente al seguro de salud. Y bueno, y la prima, ¿no? En el eventual caso que pague este valor. ¿Qué son los gastos de alimentación? Esto es muchísimo más sencillo. Toda alimentación que incurra. Puede ser esta en restaurantes o en su defecto en alguien que expenda los alimentos. No hablemos de un Supermaxi, un TIA, un Micomisariato, venden alimentos, no están procesados, pero también me puedo descontar como gastos de alimentación. Vestimenta, cualquier prenda de vestir, no me puedo descontar cualquier prenda de vestir. En el caso de turismo, aquí debemos tener un poquito de cuidado porque para el turismo yo puedo descontarme los gastos, sí, pero que sean por establecimientos autorizados y con licencias de funcionamiento. Esto emite mi Ministerio de Turismo. Yo con esto puedo descontarme cualquier gasto de turismo. Hablemos de gasto de turismo, paquetes turísticos, temas de compra de atracciones turísticas y demás, ¿no?
pero siempre debemos precautelar y ver que cumpla estas condiciones. Y recordemos que el turismo es en Ecuador, ¿no? No que me voy a Miami y me descuento como gasto turismo, no. Turismo debe ser local, ¿sí? Y los gastos de educación, matrículas, pensiones, útiles, textos escolares, servicios de educación en general, ¿no? Dos temas importantes a considerar, también se incluyen el cuidado y desarrollo infantil, servicios de educación especial, también me puedo deducir, y temas de arte y cultura. Este último se incluyó hace un par de años, que es arte y cultura, todo lo que se enmarque dentro de este concepto, ¿no? ¿A qué me refiero? Y lo que me dicen, Daniel, ¿el cine es de arte y cultura? Sí. El SRI no va a saber qué película me fui a ver, ¿no? Pero de manera general el cine es arte y cultura porque eso me establece la norma. Me voy al teatro y diferentes situaciones que se consideren un concierto. Me voy a un concierto de arte y cultura y que me permite tomarme como gastos personales. Y hablando de este tema, hay una pregunta. Dice, ¿el seguro de salud tiene que ser unipersonal o se puede poner también el tema de los hijos, hablando que ahorita que estamos tratando el tema de salud, se enmarca dentro de salud, ¿sí? Está el seguro, está mi seguro a título personal, que yo estoy haciendo mi declaración de impuesto a la renta. Yo puedo tomarme el de mi hijo siempre y cuando sea mi carga. Y eso ya lo vamos a analizar más adelante. ¿Por qué? Solo adelantándome un poco, en este caso mi esposa y yo tenemos nuestro hijo. Pero por decisión de los dos le digo, no, sabes qué, incluye como parte tuya la carga, la responsabilidad de carga, registro en el SRI y demás, es carga de ella. Ahí ya no me puedo tomar yo. Sí, siempre se debe tomar la persona que está registrando la carga correspondiente, en este caso, al hijo. ¿Sí? Tengamos presente eso. Entonces, tengamos este tema de manera general, los gastos personales. Como digo, no son pura lógica los gastos personales que me puedo tomar. El que sí debería estar aquí no está en el caso de vivienda, ¿no? ¿Por qué me dejan descontar si arriendo? ¿Y por qué no me dejan descontar el capital que estoy pagando por una vivienda, que debería ser también como parte de los gastos personales, pero no está lastimosamente, porque hay muchas preguntas que a veces se realiza de este tema. A partir de este año se incluyeron varios temas de las mascotas. Antes sí me permitían deducirme el tema de alimentación, pero ahora debemos tener presente que yo me puedo descontar de nuestras mascotas. Hablando mascotas de manera general, no estamos solo generalizando un perro o un gato. Si yo tengo otra mascota, no hay problema. Eh, Me puedo descontar la alimentación de mis mascotas, la salud de mis mascotas, la educación de mis mascotas y la vestimenta de mis mascotas. Todo esto me puedo beneficiar como parte de los últimos incentivos que ha incluido el Ejecutivo. Y está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad va cambiando y debemos acomodarnos a todos los cambios que se vayan realizando. Entonces, esto de manera general para que tengan presente lo que son los gastos personales. Y ahora bien, les indiqué, y solo retomando un poco las diapositivas o retrocediendo un poco, tenemos de ingresos menos gastos menos deducciones, llego a la base imponible, aplico la tabla de impuesto a la renta y llego a mi impuesto a la renta, que no necesariamente es el que pague. ¿Por qué? Porque esto me puedo descontar el crédito tributario de gastos personales. Ya sabemos lo que es gasto personal. Ahora aprendamos a determinar el crédito tributario. Dice si las facturas de las cargas de hijos no están a nombre del cónyuge que lo registró como cargas, ¿qué pasa ahí? No es aceptable. ¿Sí? Tengamos presente que siempre debe estar a cargo de la persona que registró la carga. ¿Sabes qué? Seri, registré a nombre de mi esposo, por error obtuve la factura. Puede ser que el SRI me acepte, pero ya queda a discreción de ellos. Lo correcto siempre es sacar la factura a nombre de la persona de la persona que registró la carga. Sí, siempre tengan presente ese tema. Ya sabemos lo que es gasto personal, ahora determinemos el crédito tributario. ¿Qué me dice la norma? La norma me dice, toma en cuenta dos causas o toma en cuenta dos temas. Primero, la canasta básica familiar. Parte de eso.
parte de eso, entender qué es la canasta básica familiar. Bueno, la canasta básica familiar básicamente es un indicador que que se establece a nivel de país, en el cual, en esencia, es cuánto gastaría un grupo de 4 personas. Sí, en el mes. La canasta básica familiar para el año 2025 fue fijada en $798 con 31 centavos. Sí, fue lo que quedó fijado al mes de enero del año 2025. Me dice, una vez que conoces lo que es una canasta básica familiar, tú tienes derecho a crédito tributario comparando dos valores. Las canastas básicas familiares que te dan derecho conforme a tus cargas versus tus gastos personales. Y el menor de ellos te tomas como base para calcular el crédito tributario por gastos personales. ¿Qué quiero decir? Y justo aquí vemos en el cuadrito de la parte izquierda. Si yo tengo 0 cargas familiares, el número de canastas básicas que me puedo descontar son 7. ¿Sí? ¿A qué llego con esto? Que si yo multiplico las 7 canastas básicas por 798,31, perdón que me adelanto un poco, es del archivo que vamos a ver más adelante. Miren, 798,31. Tengo 0 cargas, perdón, acá está. Tengo 0 cargas. Lo máximo a deducirme es hasta $5,588 con 17 centavos. Y me dice, compara con tus gastos personales. Yo los gastos personales tuve 4,000. ¿Qué me dice la norma? Toma el menor entre las canastas básicas que te dan derecho o los gastos personales. Otro ejemplo, el máximo a deducirme sin cargas de 5,598 y yo en gastos personales tengo 7,000. No importa, gasté 7,000, estoy en todo mi derecho, pero máximo me puedo tomar como base para el cálculo de crédito tributario las 7 canastas básicas. Entonces siempre se toma el menor de estas dos variables. Y a este valor, la norma me dice que multiplique por el 18%. Y ese es mi crédito tributario que yo me puedo descontar directamente de mi impuesto a la renta. ¿Para qué son las cargas? Las cargas básicamente es que me dan más derecho a crédito tributario. Porque miren, si yo no tengo cargas, tengo derecho a descontarme hasta 7 canastas básicas. Pero si yo ya tengo una carga, se me incrementa a 9 canastas básicas. ¿Qué genera esto? Que me dé más derecho a crédito tributario. Si yo tengo 2 cargas, me aumenta a 11 canastas, 3 cargas a 14 y así, hasta cinco cargas familiares que me genera hasta 20 canastas básicas como límite máximo a tomarme como crédito tributario. Daniel, tengo 6 cargas. Es problema de cada uno las cargas que tenga, pero máximo la norma me establece hasta 5 y descontarme como 20. ¿Cuándo es o quiénes son las personas que tienen más derecho a descontarse como carga? Son las personas a cargo, son las personas que tienen una enfermedad catastrófica rara o huérfana o están a cargo de una persona que tenga una discapacidad de enfermedad catastrófica rara o huérfana. Son los únicos que se pueden descontar hasta 100 canastas básicas. ¿Y qué quiero llegar con esto? Solo yéndonos y retomando el ejemplo del archivo en Excel. Sin cargas, el máximo de crédito tributario que me puedo tomar es $1,005,87. Pero si yo tengo una carga, ¿sí? Pongamos aquí el ejemplo, los mismos 7,000. Miren, el crédito tributario se me estira. Ahora ya me puedo tomar como crédito tributario $1,260. Y ya no solo los $1,005. Tengo 2 cargas. Me va incrementando, pero en la medida que mis gastos personales me den para sustentar, ¿no? Ejemplo, aquí tengo $9,000 en gastos personales. Miren, se incrementa mi crédito tributario. Entonces, siempre tengamos presente este tema. Y creo que es el punto más importante para presentar mi proyección de gastos personales. ¿Qué es la proyección de gastos personales de este archivito que ven en su parte derecha? Es un documento, un archivo Excel que el SRI publica cada año, que yo debo entregar, actualmente se entrega en el mes de febrero a mi empleador. ¿Para qué? Para que me haga mi proyección de impuesto a la renta y me pueda retener los valores justos. Pero ya vamos a analizar y desarrollar un poquito más adelante la declaración de gastos personales, ¿sí?
Buenas noches. Tengo la factura de la universidad, pero el hijo por la edad ya no se le considera carga. ¿Esta factura la puede incluir en el anexo de gastos? No, porque las cargas, ya lo vamos a ver más adelante, pero las cargas en el caso de hijos de edad hasta 21 años. Si tu hijo en este caso ya tiene más de esa edad, ya no se considera carga, entonces no le puedo incluir como gastos personales. ¿Sí? Consulta el tema de enfermedades catastróficas, debe estar registrada en alguna entidad estatal. Ya lo vamos a revisar un poquito más adelante este tema. ¿Sí? Por favor. Entonces ya sabemos cómo determinar el crédito tributario de gastos personales. ¿De qué me sirve esto? Que pague menos de impuesto a la renta. Por eso es importante conocer, porque a veces nosotros como empleados decimos, no voy a mandar la proyección de gastos de personales, cómo me molesta la contadora, cómo me molesta el recursos humanos y no mando. ¿Qué genera esto? Que me retenga. ¿Sí? Las empresas me retienen un valor mayor. Y al final del día puede ser un tema que no debían haberme retenido y después me va a tocar ir a reclamar al servicio de rentas internas, ¿no? Entonces mejor enviar una proyección de gastos personales en base a una expectativa real que yo espere gastar. Ahora sí, vamos al tema de cargas. ¿Qué son cargas familiares? Y aquí lastimosamente la norma me dice de manera textual, no me generaliza. Esposa o pareja en unión de hecho, es la esposa que está casado en el registro civil, unión de hecho, digamos, no es lo mismo que está casado, pero básicamente es lo mismo, también es algo que se hace un contrato, se regulariza y se hace todos los trámites pertinentes, unión de hecho. Hijos menores de 21 años, eso es una carga, hijos menores de 21 años, tengan presente. ¿Cuál es el tema? Cuando tienes tu hijo discapacidad, no aplica edad. Ahí sí puede tener 30, 40 años, que sigue siendo una carga para la liquidación del impuesto a la renta. Y padres, siempre y cuando estos últimos no generen ingresos grabados mayores a un salario básico mensual, ¿no? El salario básico, me tomaron la lección, está rondando los $470, si no me equivoco, perdón, ya les voy a indicar el valor exacto, pero no puede exceder el salario básico mensual. Entonces, siempre tengamos presente este punto. ¿Qué podemos desarrollar o conversar respecto a este punto? Y me han preguntado mucho, ¿no? Oye, Daniel, por X o Y motivo, yo estoy a cargo de, del cuidado de mi hermana. ¿Aplica como carga? No, porque la norma me dice textualmente lo que es una carga. Los que leímos se consideran carga. ¿Sí? Tengamos siempre presente este tema. ¿Cómo regularizo yo las cargas? Y aquí viene el tema que vamos a ir viendo cómo se debe ir regularizando el tema de las cargas. Primero, debo entregar la copia de cédula de las cargas que voy a presentar al área correspondiente de mi empresa. La copia de la cédula, sea de mi hijo, sea de mi esposa o sea de mis padres. De mi hijo y de mi esposa, con eso se acaba y con el cumplimiento de lo que vamos a indicar más abajo. ¿Por qué? Porque en la cédula de ciudadanía, no sé si todos hemos visto, ahí dice cónyuge tal persona, o en su defecto dice, en la de los hijos sale quién es el padre. Entonces el SRI tiene como atar esto. Por eso cuando registramos la carga, automáticamente me sale la información. Pero ¿qué sucede cuando los padres se presentan como una carga ante el servicio de rentas internas? Aquí debe haber un consentimiento por escrito en el cual el padre diga que efectivamente es una carga de ejemplo de Daniel Salazar y esto yo entrego a la empresa. Adicionalmente a los requisitos que les acabo de indicar, se debe entregar también el registro de carga ante el servicio de rentas internas. ¿Dónde se realiza esto? En la página web del SRI. ¿Sí? Esto se realiza en la página web del SRI. Ingreso con mi RUG o con mi cédula, dependiendo cómo aperture, mi clave e ingreso a la plataforma. Justo en la pregunta que hicieron anteriormente. ¿Debo ir a sacar la clave? Sí, yo debo ir a sacar la clave en el SRI. No ir a aperturar RUC, tendrán cuidado con eso, porque el momento que aperturo RUC,
se me generan obligaciones y si no cumplo, posibles multas. Yo únicamente voy y solicito la clave al servicio de rentas internas. El SRI me entrega la clave y yo ya puedo entrar al aplicativo de servicios de línea del SRI. ¿Dónde está esto? Si ustedes ven en la parte izquierda, en envío y consultas de anexo, está el anexo de gastos personales y ahí está, bien. Registro de cargas familiares para periodos a partir del año 2023. Este es el que deben de dar. Para periodos antes del 2022 no tiene mayor injerencia. La norma antes no me obligaba a llenar esto. Y un tema importante, también el primer punto, ¿no? Registro de beneficiarios de pensiones alimenticias. Ahí deben registrar cuando yo tenga un acuerdo mediante mediación de una pensión alimenticia o algún tema ejecutoriado por un juez. Este tema yo debo registrar como parte de mis gastos personales. ¿Por qué? Porque el rubro que yo le paso a la persona que corresponda como pensión alimenticia automáticamente me puedo descontar. Y ahí no necesito facturas ni nada, no, sino únicamente del rubro que yo transfiero y tengo firmado, ejecutoriado mediante un acuerdo con la persona que corresponda. ¿Sí? Entonces doy clic en registro de cargas familiares para periodos a partir del año 2023. Ya, justo este temita le vamos a topar respecto a los padres. Doy clic y se me despliega, miren, año 2023 y año 2024, que son los 2 años que tenemos la obligación ya de reportar las cargas en la plataforma del SRI. Selecciono 2024, en este caso, que es el último que vamos a reportar y el que me serviría para la proyección de gastos personales que estoy realizando. Se me despliega otra información. Disculpen que no pase la diapositiva, están datos personales que antes estaban borrados, pero se me despliega otra información y me aparece la información de la persona que estoy reportando, ¿sí? Me aparece la información automáticamente de la persona que estoy reportando porque esto se sincroniza directamente con la plataforma del registro civil. Entonces me aparece automáticamente este, este tema o la persona que yo estoy reportando. Y me dice si tiene una enfermedad catastrófica, rara, huérfana o demás. Si yo pongo no y es mi hijo o es mi padre, es mi hijo, perdón, o es mi esposa o esposo, automáticamente ya se sube la carga. ¿Sí? Se sube la carga y queda registrado. Pero ¿qué sucede? Si corresponde un padre, justo bien atado de la pregunta que me hicieron, aquí, aparte del consentimiento que está arriba, que les indiqué que se debe hacer mediante una carta, nada más una carta sencilla, firmado por las partes, el momento que yo en la plataforma del SRI pongo como carga a mis padres, a él les llega una notificación de que apruebe que es mi carga. Y para esto mi papá o mi mamá también deben tener una clave para ingresar a los servicios de línea del SRI. ¿Por qué? Porque ingresa a la plataforma, se entra a gastos personales y ahí hay para aprobar el tema de cargas. Aprueben el sistema de ellos y automáticamente se actualiza en mi sistema que ya es una carga. Entonces aquí es un paso adicional que se debe realizar. ¿Por temas de qué? Por temas de control por parte del SRI para que no estén duplicando cargas y demás. Otro tema que les debo alertar, que yo ingreso, ejemplo, ¿no? El número de cédula de mi hijo. Ingreso y me puede salir la notificación, esta carga ya fue registrada. ¿Por qué? Porque registró a mi esposa. Entonces tengamos presente este tema. La carga familiar en el caso de hijos únicamente puede ser uno de los padres. Lógico, ilógico, para mí es ilógico, ¿no? Porque lo que sí sería no correcto es duplicar los gastos, es decir, que la misma factura me tome yo y se tome mi esposa. Pero si una persona ya llega al tope, ¿por qué no se puede tomar el beneficio la otra persona, no? Nadie sabe cuánto se puede llegar a gastar en un hijo en un ejercicio económico. Entonces me parece ilógico esto, no esperemos que la norma cambie o algo. Al final del día, en la norma no me dice en ninguna parte si tú y te tomas tu esposa ya no puedo, tu esposa ya no puede. Esto es un tema de interpretación y en base a lo que establece el SRI en este formulario que se debe presentar. Entonces tengamos presentes esos temas. En el caso de padres hay un procedimiento adicional que ellos deben autorizar ingresando con su usuario y RUC al servicio de rentas internas. Y justo me hacían otra pregunta.
Yo cuando ingreso mis cargas me preguntan si tiene una enfermedad catastrófica, huérfana, vara o discapacidad. Si yo pongo sí, se me despliega, se me despliega otra información. Justo este cuadrito que estamos viendo. Aquí yo debo reportar el tipo de enfermedad, la descripción de la enfermedad, ahí se van desplegando las diferentes enfermedades y la fecha que me diagnosticaron la misma. Y debo añadir un certificado emitido por el médico. Si hay que registrar en algún ente pertinente, no, las enfermedades no se registran. Lo que sí, el Ministerio de Salud lleva un catastro de lo que corresponde a una enfermedad rara, huérfana y demás, ¿no? Cómo les van catalogando. Entonces yo debo revisar esto. No tanto revisar, aquí mismo se me despliegan todas las enfermedades que se pueden tener y se debe realizar este tema. Tema importante a tener, el certificado. Giovanni, Una pregunta. Giovanna, Esto perdón. de, sí, una pregunta. Este tema de aquí de la enfermedad catastrófica, si es la persona que está declarando que la que tiene la enfermedad catastrófica, no el dependiente, ¿dónde ingreso esto? No le vi por dónde ingresó, disculpe. Ya, si es la persona, eso no se ingresa en ningún formulario ni nada. Eso yo debo tener un sustento, el sustento del caso, el diagnóstico del médico en una posible revisión de la administración tributaria, pero no se ingresa en ninguna parte si yo soy la persona que tengo la enfermedad. ¿Sí? Ah, ok, perfecto, gracias. Perfecto, Giovanna. Si el certificado médico es de años anteriores, es necesario actualizar. Muy buena pregunta. Lastimosamente la norma no me dice, oye, sabes que debes de actualizar cada año, ¿no? En mi criterio, el certificado sigue siendo válido. Ya no es válido cuando la persona, por las situaciones que se den, llegó a curarse, ¿no? De la enfermedad que tenga. Entonces ahí ya no me puedo tomar el beneficio, digámoslo así, que me está dando la normativa. Pero si yo tengo un certificado, no hay norma que me diga lo contrario, que debe ser actualizado de manera anual. Siempre recomendamos que se actualice, ¿no? Que se actualice, preferible tener el certificado a que le sería y me glose posteriormente en años futuros. Pero la norma no me establece la antigüedad del certificado, ¿sí? E incluso me dice cuándo me diagnosticaron, ¿no? Y puede haber sido que me diagnosticaron muchísimos años de atrás, y yo tengo el certificado de esto. Eso para que tengan presente. Listo, entonces esto un poquito de la teoría respecto a este tema del impuesto a la renta, el conocer que es un gasto personal, es el saber cómo reportar las cargas. Y ahora vamos al archivo en Excel que les decía. Lo primero, la declaración de gastos personales. En la parte de arriba tenemos información general, ¿no? Que debe ser llenado nombres, apellidos, cédula, ciudadanía, año, mes y día. Y aquí viene el tema importante y es la información que debemos ir llenando. Miren, total de ingresos con este empleado. Pongamos para el ejemplo que esta persona gana $2,200. Por 12, al año va a ganar $26,400. Si yo no reporto gastos personales, muy posiblemente la empresa me deba retener, que es lo que vamos a ver en este cálculo. Entonces, ¿de qué me sirve esto para que la empresa, de ser el caso, me retenga menos? Y aquí vamos a ir viendo, miren, gasto de vivienda. Hago un ejemplo, ¿no? Yo voy a tener gastos de vivienda, un arriendo de $500 por 12 meses, $6,000. Voy a tener en gastos de educación, voy a tener $2,000. Voy a tener en gastos de salud, $3,000. En vestimenta, $1,000. Y en alimentación, $2,500. Miren, esta persona en su proyección de gastos personales reportó $14,500. No tiene para este ejemplo una enfermedad catastrófica, sí, aquí me permite seleccionar si sí o si no, pero efectivamente tiene una carga. Miren, y automáticamente se me actualiza el crédito tributario sobre el cual yo tengo derecho. Tengo dos cargas. Se actualiza este valor. Tengo cinco cargas o más, se me actualiza hasta $2,600.
Antes del formulario me bloqueaba automáticamente esto. Me decía, oye, solo reporta gastos personales hasta el tope de las canastas básicas que vas a poder descontarte. Ahora no, ahora me deja el formulario poner la información que yo quiera. Si quiera aquí yo puedo mandar $40,000, que no hay problema, pero ya me restringe al máximo que yo me puedo tomar como crédito tributario. Entonces aquí siempre como empleados tenemos dudas, ¿no? ¿Cuánto reporto? ¿Reporto en menos? ¿Reporto en más? ¿Exagero mis gastos? Como siempre digo, reporten lo razonable, lo que estiman gastar. ¿Por qué? Porque esto deben justificar a través del anexo de gastos personales que se presenta en este mes, que se está presentando en el mes de febrero. Si yo no justifico, me va a tocar pagar el impuesto a la renta a la administración tributaria que corresponda. Ejemplo, puse esto en proyección de gastos personales y nunca saqué facturas. Me va a tocar pagar todo el impuesto que no me retuvieron en un año. Y como buenos ecuatorianos, cuando nos cae todo el pago de golpe, nos complicamos, ¿no? Entonces, por eso siempre presentemos gastos personales razonables. Ni exageremos ni mandemos en menos. Nosotros nos conocemos, ¿no? Cómo gastamos nuestro historial de gastos, entonces presentemos gastos personales razonables. La empresa no me puede limitar a qué yo debo reportar aquí. Y también me ha sucedido que el área que corresponda, contable, de nómina o demás, me dice, no te voy a aceptar el anexo de gastos personales porque pusiste mucho. Esos no son quienes para limitar, ¿sí? No son quien para limitarte lo que tú, lo que tú esperas gastar en esta proyección que estás realizando. Lo que tú mandas es lo que se debe respetar, respetar los límites máximos de la normativa y en base a eso efectuar las retenciones que correspondan. Justo ahorita nos hacen una pregunta. Dice, ¿es preferible colocar el valor máximo al rubro de salud, ya que si me permite, así no tienen que estimar por concepto? No hay problema, no hay problema. Yo puedo poner todo en gastos de vivienda, 8,000. Y aquí pongo 0, perdón, 8,000. No hay problema, yo puedo catalogar como sea mis gastos. Antes habían topes, ¿no? Antes habían topes de 0,325 y demás, y los de gasto de salud era hasta el 1,3%. Hoy no, hoy puedo poner en cualquiera de los gastos, llego al tope y pongo ahí y se acabó. No pasa nada. ¿Cuál es el tema? Que cuando haga mi anexo de gastos personales no me va a cuadrar, por lo general no me va a cuadrar y posteriormente me va a tocar presentar mi formulario 102 o mi declaración de impuesto a la renta. A partir del anterior año ya no hay límites para reportar los gastos personales por concepto, ¿sí? Entonces, si yo considero que por X o Y motivo en salud voy a gastar bastante, le pongo. O en educación, ¿no? Ejemplo, estoy estudiando una maestría y digo, no, la maestría me está saliendo $14,000, le pongo todo ahí, no hay problema, ¿sí? Tengamos presente ese tema. Yo considero, son mis gastos los que yo deba reportar. Entonces, este es el formulario actualizado para el año 2025. ¿Cuándo deben presentar? En este mes. En este mes deben presentar este formulario. ¿Es fácil o sencillo? Como ustedes ven, es relativamente sencillo este tema. Y ahora bien, vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo se determina el impuesto a la renta? Partamos de este ejemplo. El Daniel Salazar gana $2,500 mensuales. ¿Qué me dice la norma? Para la declaración de impuesto a la renta no hay problema, ¿no? Para la declaración de impuesto a la renta no hay problema. Yo ya tengo mis ingresos, que ya cerré y son de los que yo voy a partir. Pero para la proyección que yo estoy haciendo para el año 2025 y sobre el cual va a retener la empresa, que es un ejemplo de cómo debería retener la empresa, gana esta persona $2,500. ¿Y qué me dice la norma? Proyecta, ¿sí? Proyecta este valor. Es decir, si tu honorario va a ser fijo, $2,500, multiplico por 12, ¿sí? Multiplico por 12 y voy a obtener un ingreso anual de $30,000. Voy a tener un ingreso anual de $30,000. Adicionalmente me dice, suma todos los otros ingresos que sean grabados de impuesto a la renta, comisiones, bonificaciones, utilidades. Este tema es un poquito discutible, ¿no? ¿Por qué les digo es discutible? Porque
El SRI y el formulario 107 considera que las utilidades es un ingreso que debe pagar impuesto a la renta. Pero el Código de Trabajo me dice lo contrario. El Código de Trabajo me dice que las utilidades no serán sujetas a pagos de impuesto a la renta. Entonces hay contradicción, ¿no? Lo que dice el SRI versus lo que dice la norma. Y para el SRI, adivinen qué prevalece. Lo que dicen ellos, independientemente de lo que diga la norma. No les digo esto ¿por qué? Porque me sucedió en varios casos que amigos, ¿no? Sobre todo me dijeron, oye, Daniel, me retuvieron bastante en utilidades. ¿Podemos pedir la devolución? Y dije, hagamos el intento. Al final del día, lo último que te puedo decir es no. Y el SRI dijo que no. Obviando toda la normativa que citamos, normativa laboral en la que establece esto, no dijo nada. Dijo las utilidades y en tu 107 dice y punto. Pero bueno, si soy el empresario, ¿qué les recomiendo? Retengan sobre las utilidades para evitarme problemas. Esta persona, pongamos que no tuvo utilidades y no tuvo otros ingresos adicionales. ¿Cuál es el total de ingresos proyectados? $30,000. $30,000. Primer rubro que les dije, que me puedo descontar, el aporte personal. El aporte personal no es más que el 9.35% de los ingresos que fueron sujetos a aportación. ¿Sí? De los ingresos que fueron sujetos a aportación. No es más que eso el aporte personal y lo que me descontó mi empleador y pagó a la seguridad social. ¿Y qué otros valores me pueden descontar? Justo los que topábamos. Las deducciones que me da la normativa. Uno sea bien por discapacidad o el otro por ser un adulto mayor. ¿Qué es un adulto mayor? Persona mayor a 65 años. Y aquí vamos viendo el ejemplo. Primer beneficio, personas con discapacidad. Las personas con discapacidad pueden aplicar un beneficio tributario, perdón, ¿sí? De hasta 2 fracciones básicas. ¿Cuánto es la fracción básica para el año 2025? $12,081. Multiplicado por 2 es el valor que se puede descontar las personas con discapacidad. ¿Qué se considera una persona con discapacidad? Es la persona que tiene más del 30% de discapacidad. ¿Dónde está esto? Antes no debía ser inscrito en el CONADIS y demás. Ahora el requisito de las personas con discapacidad es su cédula, ¿no? Ahí en la cédula se indica si es discapacitado o no y el grado de discapacidad que tiene. Es el sustento que yo debo tener como persona y como compañía. Es lo que debo solicitar. Adicionalmente de subir la información al SUD, ¿no? Que es el Sistema Único de Trabajo. Sí, entonces tengo este tema, ya vamos a contestar la pregunta que está en el chat. Y miren, justo por esto, si yo tengo una discapacidad de 0 al 29%, no me puedo tomar el beneficio, es 0%. Y el beneficio va subiendo conforme tengo más grado de discapacidad. Si la persona tiene entre el 30 y el 49%, me puedo tomar el 60% del beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Que si la fracción básica está en $12,081, multiplico por 2 desde el máximo, pero como me dice 60%, me puedo tomar una reducción o una deducción de $14,497,20. Y así va subiendo. De 50 a 74, el 70%, de 75 al 84, el 80%, hasta llegar al 100% cuando tengo un grado de discapacidad entre el 85 y el 100%. Siempre, si yo soy la persona que tengo discapacidad, debo notificar a la empresa, ¿no? Porque la empresa no tiene cómo adivinar este tema. Yo debo notificar y la empresa tiene la obligación de subir al SUD, al Sistema Único de Trabajo. ¿Para quién también aplica este beneficio? Cuando yo tengo personas dependientes de mí que tienen discapacidad. ¿Cuáles son estas personas dependientes de mí que tienen discapacidad? Cualquier persona que yo esté a cargo, no sea esto yo puedo justificar bajo una declaración juramentada o en su defecto si tengo una sentencia ejecutoriada que demuestre que es una persona que está bajo mi responsabilidad. Aquí la norma no me dice
no me dice si es mi hermano, si es mi hermana, si es mi padre, si es mi madre. No, me dice una persona que está a cargo tuyo que genere dependencia. Para este beneficio, no para lo que vimos antes de crédito tributario por gastos personales, porque aquí hay una deducción directamente a mi base imponible. Entonces, tenemos el ejemplo, esta persona tiene el 100% de discapacidad. Bien, $24,162. Entonces tengamos presente este tema. Por lo general los beneficios no son acumulativos, entonces bien aplico el uno o bien aplico el otro, ¿sí? Entonces, pongamos que esta persona no tiene discapacidad, pero tiene 65 años. Miren, tiene otro beneficio o tiene un beneficio. ¿Cuál es el beneficio para los adultos mayores, personas mayores de 65 años? La rebaja de una fracción básica, $12,081. Y llego a mi base imponible. 30,000 me puedo descontar el aporte personal y como soy tercera edad, los $12,081. Vamos para este ejemplo de una persona de 38 años. Sí, no va a tener beneficios. Entonces la base imponible no va a ser más que el total de ingresos menos el aporte personal. Base imponible $27,165. ¿Qué significa esto? Que sobre este valor debo aplicar mi tabla de impuesto a la renta. Aquí tienen la tabla de impuesto a la renta actualizada para el año 2025. Este valor les calcula automáticamente, ¿no? Si yo tengo una base imponible de 27,165, el impuesto a la renta es $1,509,45. ¿Qué quiere decir esto? Que ya les facilita la vida, ¿no? Ya les facilita de la vida el papel de trabajo que hemos desarrollado como empresa. ¿Para qué? Para hacer pruebas respecto a las retenciones que muy posiblemente el sistema les genere como compañía, pero hacer pruebas que efectivamente esté bien parametrizado el sistema, ¿no? ¿Cómo yo pruebo esto? Hagamos el cálculo de impuesto a la renta, ¿no? Siempre es bueno conocer cómo se hace el cálculo de impuesto a la renta. Base imponible. Entonces yo parto de esto, de la base imponible. ¿Y qué debo hacer? Debo ver mi tabla de impuesto a la renta y ver en qué rango me ubico. Miren, $27,165 fue mi base imponible. Y me ubico en este rango. Le voy a pintar de color amarillo. ¿Sí? Me ubico en este rango. ¿Por qué me ubico en este rango? Porque me da estos dos parámetros. Me dice si tus ingresos están entre 26,422 y 34,770, ubícate en esta línea. Entonces, ¿cómo se determina el impuesto a la renta de personas naturales? Primero, yo tengo un impuesto a la fracción básica. Este impuesto es lo mínimo que yo debo pagar por estar en esta línea. Entonces, el Estado me dice básicamente, tú debes pagar $1,398. ¿Por qué? Solo por estar en esa línea. Nada más. Solo por estar en ese rango de ingresos, tú pagas ese valor. Y me dice, debes sacar el impuesto a la renta de la fracción excedente. ¿Cómo determino esto? Primero me dice, saca la diferencia con la fracción mínima. $27,000 menos los $26,000. La mínima es, en mi línea, el valor menor que comienzo. $743. Y a este valor multiplica por el porcentaje que te encuentras en la línea. Aquí dice el 15%. El valor no es más que mi impuesto a la fracción excedente de multiplicar este valor por el rango que yo me ubico aquí, 15%. $111,41. Impuesto a la renta, la sumatoria del impuesto mínimo por ubicarme en esa línea más mi impuesto a la renta excedente. $1,509,45.
Diferencia, cero. Demostramos que está bien el papel de trabajo, ¿no? Ya me estaba asustando, pero sí está de manera correcta, ¿sí? Es la forma de determinar el impuesto a la renta. Y hubiese sido fácil, ¿no? Aquí le pago al SRI y se acabó. Pero no. Me dice la norma, tómate el crédito tributario por gastos personales. Vamos a un ejemplo. No tenía cargas, ¿sí? No tenía cargas. No tenía cargas y no presenté mi anexo de gastos personales, mi proyección de gastos personales, perdón, mi declaración de proyección de gastos personales. No presenté, no le presenté a la empresa. Y la empresa me va a decir, ah, perfecto, no me presentaste, no hay problema, no es motivo de multa ni nada, pero me va a decir, oye, te voy a retener este valor en 11 meses. Es decir, te voy a retener $137 con 22 centavos durante los próximos 11 meses. ¿Por qué? Porque a diciembre, como empresa, yo ya debía haber retenido este valor. ¿Sí? Yo ya debía haber retenido este valor. ¿Por qué a 11 meses? Porque la canasta básica ahora publican a finales de enero. Entonces, lo que dice la norma, como no tengo publicada la canasta básica del año 2025, comienza a retenerle desde febrero. Hay empresas que me preguntan y me dicen, oye, Daniel, puede ser que le genere una carga impositiva muy alta si le divido para 11. ¿Puedo hacer una proyección en base a la canasta básica anterior y comenzarle desde enero a retener? No hay problema, no hay problema. Y en febrero ya le ajusto y genero las retenciones respectivas. Mejor, sí, mejor, ¿no? Para que me retengan un valor menor. Un valor menor durante 12 meses, ¿sí? A que un valor mayor durante 11 meses. No hay problema, depende cómo se quieran acomodar las empresas. Pero en esencia lo que debería hacer es que se divida para 11 y eso me retenga a partir del mes de febrero. $137 con 22 centavos de la retención que va a generar. Por ejemplo, ¿no? Por no haber presentado el anexo de la proyección de gastos personales. Ahora bien, ¿qué sucede? Esta persona sí tenía cargas y tenía, para el ejemplo, 2 cargas, pongamos, ¿sí? Entonces me voy al tema de gastos personales. Aquí está el papel de trabajo con cargas y arriba sin cargas. Entonces, con cargas. Tengo 2 cargas. Cuando yo tengo 2 cargas, el máximo a deducirme en canastas básicas son 11 canastas básicas, ¿sí? 11 canastas básicas. Es lo mismo que aquí multiplicar este valor por 11. Miren, 8,788,41. Por tener 2 cargas. Tengo 3 cargas, se me va incrementando y así hasta 5 cargas. Entonces, para este ejemplo, tengo 2 cargas. Me dice lo máximo como primera variable que puedes tomarte como base para la rebaja de crédito tributario es 11 canastas básicas que corresponde a $8,781. Perfecto, yo reporté mi anexo de gastos personales 9,000. Me dice, toma el menor de los dos. En este caso es las 7 canastas básicas. Y eso multiplica por el 18%. Tienes un crédito tributario de $1,580. Ejemplo, puse los gastos personales que estimaba tener en la proyección 7,000. Como el menor de este, sobre este voy a calcular el 18%, $1,260. Entonces yo aquí tuve un crédito tributario de $1,580 con 65 centavos. ¿Qué quiere decir? Que ese valor me puedo descontar. Miren, ¿qué cambio, no? Si yo no reportaba el anexo de gastos personales, me retenían, dividido para 11. Como si reporté, no me genera retención. Me genera un efecto negativo que no es que me da un saldo a favor o derecho a devolución o algo, no. Si me genera esto, es cero. Básicamente yo no te retengo nada durante el año. Entonces, recomendación, siempre presente en la proyección de gastos personales. Por X o Y motivo me olvidé de presentar en el mes de febrero. Perfecto, no hay problema. Nosotros en este caso podemos presentar en 2 meses. ¿En qué meses? En el mes de junio o septiembre. Si yo omití el presentar o si quiero hacer algún ajuste
en mis gastos personales proyectados, porque a junio y septiembre ya puedo tener un valor más real, ¿no? Respecto a los mismos. Entonces, los meses que se debe presentar la proyección de gastos personales, febrero, o en junio o en septiembre. Tienen 3 oportunidades y si la compañía ya les retuvo entre enero y junio un valor y presentan en junio este formulario y ya generó una retención en exceso, la compañía no puede devolver ese valor. ¿Cuál es el procedimiento correcto? Yo como empleado ir a solicitar la devolución al servicio de rentas internas. Sencillo, relativamente sencillo son las devoluciones. Si tienen un saldo a favor de hasta $10,000 y tienen bien presentado el anexo, la declaración y el anexo y la declaración, es devolución automática. Me ingreso en el aplicativo, pongo generar devolución y les devuelven. Para personas naturales, no empresas. Y les devuelven hasta $10,000. Si es un monto mayor, ahí sí es trámite por escrito mediante secretaría. Tiempos de la devolución de ser el caso 6 meses o si es automática, les acreditan de manera inmediata. Si piden nota de crédito, porque si piden en efectivo, bastante complicado está el tema, ¿no? Se están demorando entre 6 meses, un año básicamente en devolver. Entonces tengamos presente este valor. Todos estos temas que hemos conversado son temas que queríamos desarrollar, socializarles. ¿Por qué? Porque estamos en un punto perfecto para este tema, ¿no? En marzo comenzamos la declaración de impuesto a la renta a título personal, correspondiente a los ingresos del 2024, y en este mes estamos presentando la proyección de gastos personales y como empresa, saber cómo debemos retenerle a nuestros empleados. Este es el material que les queríamos compartir de personas naturales, pero sí queríamos darles también una pastillita. Hay muchas personas aquí que son empresarios o que trabajan en el área financiera de las empresas y es un anexo que estamos presentando. Es el reporte de beneficiarios finales. Perdón por el título, le vamos a actualizar. El reporte de beneficiarios finales y composición societaria se denomina REBEFIX. Cambió el nombre para este año. Creo que en octubre salió las disposiciones para el anexo que se está presentando en este mes de febrero, según el 9º dígito del RUC. Y aquí les quiero dar una pastillita sobre todo para que tengan presente una confusión que está existiendo bastante. Por eso incluimos esta diapositiva, porque está existiendo bastante, sí, está existiendo bastantes problemas a nivel empresarial respecto al reporte. Sí, está existiendo bastantes problemas respecto al reporte. Previo a continuar, bueno, voy a solventar ciertas dudas para ir de corrido el tema de beneficiarios finales. ¿Podrían proporcionar los papeles de trabajo? Claro que sí, con muchísimo gusto. Las personas que se registraron mediante el Forms, les enviaríamos y también enviamos a nuestras bases de datos que tenemos registrado. Y si no lo hicieron, con muchísimo gusto que nos compartan los correos electrónicos, sus nombres para poder compartirlos. Sí, por favor. Hay otra consulta, estimado Daniel, dice, ¿cuál es el castigo sobre las notas de créditos materializados? No hay norma que me diga, ¿no? No hay norma que me diga, oye, el castigo es X, Y o Z. Si desean vender las notas de crédito, con muchísimo gusto les podemos asesorar en el tema. Nosotros no cobramos por eso, no por darles vendiendo la nota de crédito, pero sí les ayudamos a negociar una buena tasa de descuento con las casas de valores, ¿sí? Trabajamos con varias casas de valores para que les podríamos ayudar a negociar a un muy buen precio, para que tengan presente. Tenemos una consulta también de Sharon Dani. Orozco nos comenta, en el caso que no se envió en el SRI el anexo de gastos personales del año anterior, ¿existe algún tipo de multa? Ya, perfecto. Si estaba en obligación de presentar, ¿cuándo estoy en obligación de presentar? Partamos de ese tema. Estoy en obligación de presentar el anexo de gastos personales cuando hay inconsistencias entre la proyección de gastos personales y los gastos personales que tengo, los reales. Estoy en la obligación de reportar. ¿Quién está obligado a reportar el anexo de gastos personales? Todos, bajo esta premisa. Todos los que presentan proyección están obligados a reportar el anexo de gastos personales. No presenté
si es una multa, ¿no? Si el SRI llega a detectarme, es una multa. La multa para personas naturales es de $30 por la no presentación del anexo de gastos personales. Sí, para que tengan presente. Y retomando este tema del REBEFIX, que fue un tema importante que queríamos analizar y sobre todo el tema en base a las preguntas, ¿no? Que me están haciendo muchos clientes, muchos no clientes, conocidos. Está existiendo una confusión bastante grande a nivel de las personas que están reportando, porque piensan que es lo mismo accionista y beneficiario final, y no es lo mismo, ¿sí? Y es lo que vamos a conversar y analizar en estos próximos minutos. Antes teníamos un anexo que era similar, que se denominaba el anexo de participación societaria o el APS, como le conocíamos, ¿no? ¿Qué reportábamos ahí? Administradores y accionistas, ¿sí? Administradores y accionistas. ¿Quiénes son administradores? Administradores, el que administra la empresa, valga la redundancia, el gerente general, el presidente, los miembros de directorio, y esos son mis administradores que yo debo reportar. ¿Quiénes son los accionistas? Son las personas que tienen una participación societaria directa o indirecta en mi empresa. Directa hablamos de mis accionistas en primera línea, ¿no? Los accionistas directos de la empresa. Pero si mi accionista directo es una empresa que está en el exterior, yo debo llegar hasta el beneficiario efectivo, no beneficiario final a nivel de accionistas, beneficiario efectivo. ¿Cuál es el beneficiario efectivo? La persona natural que está atrás de los dividendos. Y hay ciertas restricciones, ¿no? Hay ciertas restricciones que me establecen que solo debo llegar hasta cierto límite si soy una empresa que cotiza en bolsa de valores o si soy una empresa o un fondo de inversión que me establecen ciertas condicionantes. Perfecto. El anexo hasta ahí no ha cambiado nada. Sigo reportando administradores y accionistas. Pero me dice ahora, adicional a estos dos, repórtame también beneficiarios finales. Y eso es lo que debemos tener bastante cuidado y como les digo, no necesariamente es lo mismo accionista que beneficiario final. ¿Qué es beneficiario final según la normativa? Es todo accionista que tenga más del 10% de participación. Daniel, mi accionista tiene el 2%, ¿es beneficiario final? No, no es beneficiario final. Pero es accionista, sí. Sí, por eso les digo, no es lo mismo accionista que beneficiario final. Tiene una participación del 2% esta persona. Le reporto como accionista, pero no le reporto como beneficiario final. Entonces, no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, beneficiario final es toda persona natural accionista que tenga más del 10% de participación. Segunda consideración, todo accionista que tenga derecho a tomar decisiones en la empresa, sea estas financieras, contables, administrativas y demás, pero tiene la potestad de tomar decisiones de la empresa que estoy reportando, ¿no? La ecuatoriana. También es un beneficiario final. Daniel, esta persona tiene acciones del 1%. ¿Debo reportar como beneficiario final? Inicialmente no. Pero Daniel, esta persona tiene derecho a remover a las personas o tiene control dentro de la empresa. Sí debo reportarlo, independientemente de la participación. ¿Sí? Y la norma me dice, si tú no determinas ninguno de los dos cumpla las condiciones de arriba, el beneficiario final es el que la persona natural, de manera general, que tome o esté encargada de tomar decisiones en la empresa. ¿Quiénes serían en este caso? Los representantes legales. Miren, el representante legal puede ser que no sea ni accionista ni nada, pero le reporto como beneficiario final por descarte, porque eso me dice la norma. ¿Por qué? Porque va a ser el responsable de toda la información que yo reporté en mi REBEFIX. Entonces tengamos presente este tema. ¿Y quiénes están reportando por lo general? Las personas naturales, las empresas del exterior, las empresas que cotizan en bolsa de valores. Es imposible llegar a los beneficiarios.
o a los accionistas. Entonces reportan como beneficiario final al representante o CEO de la empresa del exterior pues, y también al representante legal de Ecuador, ¿no? Tengamos bastante presente ese tema. Dani, disculpa, tenemos una mano levantada de Giovanna Bisuete. Giovanna, si puede activar su micrófono. Gracias, le escuchamos. Muchas gracias por el tema. Una pregunta. Nosotros en el reporte de beneficiarios finales tenemos tres tipos de beneficiarios, el que es por propiedad, el que es por administración y el que es por motivos de control y por administración. Pero el momento que se llena por propiedad, abajo también le dice que tiene que llenar por motivos de control. Entonces, ahí no entiendo porque ahí despliega algunas actividades que son derecho a voto, no sé, derecho a voto, que pueden removerlas a las personas, o te dice no aplica. Tiene que ser, puede ser concatenado que es dueño y que también tiene lo otro, porque al final ellos son también que toman las decisiones, pero al ser representante legal puede hacer todas esas cosas, entonces ahí estoy un poco confundida con ese tema. Claro que sí, Giovanna. Debo analizar, ¿no? Debo analizar en este caso a la persona. Pongamos el ejemplo, tiene acciones del 15%. Pero básicamente solo tiene las acciones y recibe dividendos, no tiene ni derecho a voto, no participa en las reuniones, no tiene poder de decisión en la empresa. Entonces le pongo no aplica. Pero me dice, no tiene el 15% de participación, pero tiene derecho a voto y tiene derecho a voto, selecciono derecho a voto. Porque incluso me da la alternativa de escoger una segunda opción, ¿no? De ser necesario. Y ahí le incluyo ese tema. Entonces analicemos al accionista, en este caso, a la persona que estoy reportando, y le incluyo el concepto por el cual corresponde. Entonces, va a ser por dos condiciones, ¿no? Porque es mayor al 10% y adicionalmente porque tiene también derecho a decisión dentro de la empresa. Entonces, analicemos para poder llenar esos Sí, casilleros, ¿sí? sí, pero lo que sucede es que hay accionistas en empresas, especialmente las unipersonales, que son prácticamente son los dueños del 100%. Entonces Son ellos son todo. los que tienen derecho, son todo, exacto, tienen derecho a voto, entonces podría coger cualquiera de esas actividades, entonces esa me parece un poco raro, o sea, porque solamente puedo coger una de esas, pero él puede tener derecho a voto, puede tener, remover a los administradores, puede hacer todo, entonces ahí como que es medio Sí. ambiguo el tema, ¿no? Sí. Y lastimosamente no me deja reportarle dos veces, ¿no? Como para irles llenando todas las de estos. Así es, ¿Qué le las recomiendo? posibilidades. Poner composición societaria y derecho a voto. Y con eso Ah, ya, ya. ya llenaría. Sí. Perfecto, muchas ¿Qué gracias. otro? No tiene de qué, Giovanna. ¿Qué otro tema deben tener bastante presente y que está surgiendo muchas dudas? A nivel de accionistas, no sé si les ha pasado, a nivel de accionistas, si mi accionista es una compañía ecuatoriana, ya no me deja reportar más. ¿Por qué? Porque en esencia, esa empresa que estoy reportando se va a seguir encargando de seguir reportando las demás composición societaria, ¿no? O el camino que sigue. Pero a nivel de beneficiarios finales, la norma no me dice eso. A nivel de beneficiarios finales, a nivel de accionista, reporto a la empresa, ¿no? Ejemplo, yo soy HLB Ecuador y mi accionista es la empresa X, domiciliada en Ecuador. Reporto a la empresa X y a nivel de accionista no me deja pasar. Pero a nivel de beneficiario final, sí debo reportar cualquier persona que cumpla las condiciones que están señaladas, ¿no? 10% control o accionistas con control. ¿Qué Dani, quiero decir esto? disculpa. También, por favor, para que lo tengas presente, tenemos otra mano levantada de Richard Martínez. Claro que sí. Sí, no solo le acabo la idea de y le damos de paso a Richard, por favor. Sí, entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Que yo reporto, ¿no? En este ejemplo que le estoy dando, HLB Ecuador, reporto a mi accionista, la empresa X, pero en beneficiario final, ejemplo, pongo a Daniel Salazar, a Felipe Paredes o la persona que corresponda de accionista que tenga y cumpla las condiciones. Entonces, mire, a nivel de accionista me bloquea, pero a mi nivel de beneficiario final yo debo reportar. Tengamos bastante cuidado ese tema. ¿Por qué? Porque el reportar de manera errónea el formulario recae en una multa de un adicional de 3 puntos porcentuales. Si esto se detecta posterior a la declaración de impuesto a la renta. Por eso les digo, estoy todavía en el lapso de poder hacer una recarga del formulario, ¿no? Porque la norma me dice que puedo hacer una recarga por una vez durante un año. Entonces, si hice mal, hago la recarga corrigiendo, enmendando estos temas. Richard. Estimado Daniel, buenas noches, un gusto.
Igual un gusto. Una consulta nada más. Digamos que yo soy un docente, ¿ya? Del sector público. No tengo mi RUC, nada, pero yo sobrepaso la base para presentar el impuesto a la renta y ya hice mi anexo de gastos personales, todo. La duda es, al no, yo no tener un RUG activo, o tengo mi portal pero con la cédula, ¿estoy en la obligación de presentar el impuesto a la renta? Ya, perfecto. Sí, sí estoy en la obligación de presentar mi impuesto a la renta, porque el momento, como bien señala, ¿no? Yo sobrepaso la base, presenté una proyección de gastos y estoy presentando un anexo de gastos personales. Entonces no me va a empatar lo que me retuvo la compañía con lo que yo efectivamente debía haber pagado al servicio de renta interna, sea en más o en menos. No hay problema aquí. Entonces, al haber esta inconsistencia, estoy en la obligación de presentar independientemente de que no tenga aperturado un RUC. Sí, es una obligación que está en la norma y estoy en la obligación por existir la diferencia. Muchas gracias, Daniel. Perfecto, Richard. Entonces, tengamos presente este tema. ¿Estamos a tiempo de corregir el REVEFIX? Sí. Las personas que todavía no presenten y tomando en consideración estos tips, ¿no? Que le estamos dando, porque el REVEFIX va muchísimo más allá. ¿Cuáles las sanciones? Si presento de manera tardía antes de la declaración de impuesto a la renta, pero presento antes de la declaración de impuesto a la renta, es una falta reglamentaria y la multa va a estar entre 30 y $1,500, dependiendo del tipo de contribuyente. Pero si ya no presento o presento con errores y ya presenté la declaración de impuesto a la renta, el castigo es de 3 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, tengamos bastante cuidado, puede generar una erogación bastante onerosa a las empresas y reportemos lo que corresponde. No sé si tengan alguna duda o inquietud, o en este caso te daría paso Jen, sin antes agradecerles, ¿no? Por el tiempo que nos dieron para poder presentarles esta charla. Gracias a ti, Dani. Y bueno, las consultas, inquietudes han sido respondidas y leídas a través del chat de la herramienta y también las personas que levantaron su mano a participación. Solo mencionarles, todas las personas que se registraron, vamos a enviarles tanto la plantilla con el ejercicio en vivo que lo gestionó Dani en este momento junto con esta presentación que les llegará mañana a sus respectivos correos electrónicos. Por favor, siéntase en la libertad de hacernos cualquier consulta. Vamos a dejar nuestros teléfonos de contacto en el envío de esta información valiosa para todos ustedes. Les agradecemos el tiempo que hemos compartido en esta tarde y siempre estaremos planificando nuevos seminarios virtuales con temas de coyuntura referente al ámbito tributario, fiscal y demás temáticas proporcionadas para que estén presentes y puedan inscribirse próximamente. Gracias a Berta, a Santiago por dejarnos sus correos electrónicos. Nosotros ya lo tenemos registrado y les vamos a proporcionar toda la información. Que tengan todos una excelente noche y gracias por haberse conectado a nuestra propuesta.